Tengo el mute, perdón. Buenas noches, ¿cómo están? Bien contentas con este rico clima, ¿verdad? ¿Ya preparadas para la palabra que Dios tiene para nosotros? Yo creo que sí, ¿verdad? Por eso estamos aquí y pues es una bendición, gracias a Dios por todos los temas que ya se vieron anteriormente de la serie, ¿verdad? Que estuvimos viendo. Yo creo que aprendimos mucho y el día de hoy Dios nos trae otra palabra, una palabra más. Vamos a tener algunos temas individuales. Así que, ¿qué les parece si vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor? Acompáñenme. Señor Jesús, gracias te damos en esta noche porque tú quieres hablar, quieres seguir hablando a nuestro corazón. Gracias porque no nos dejas, porque tú eres fiel, eres bueno y misericordioso, Señor. Yo te pido que tú tomes el control en esta enseñanza, que seas tú guiándome, que seas tú hablando a través de mí, Señor, y que podamos tener un corazón siempre dispuesto a aprender de tu palabra. Gracias por cada mujer que está aquí, por las que nos escuchan por internet y aún las que no pudieron venir, Señor. Yo te pido que las guardes y que siempre podamos tener ese corazón para ti, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy en día, en un mundo donde se busca ser inteligente, capaz, acertados, influyentes, etcétera, lo que más vemos, ¿qué es? ¿Qué vemos en redes sociales en estos días? La búsqueda de la inteligencia emocional, ¿sí o no? Lo primero es tu inteligencia emocional, tu paz interior. Son frases que últimamente se escuchan mucho. Y de esto, mis hermanitas, está siendo bombardeado el mundo. Todos los medios de comunicación lo gritan y los psicólogos y terapeutas están en su mero auge. ¿No es cierto? Porque la solución para ser una mujer sabia, estable e inteligente, según el mundo, es yendo a terapia. ¿No? La frase de, vayan a terapia. Por eso les digo, vayan a terapia, ¿verdad? Para quitar traumas. Y es lo que más se está vendiendo en estos tiempos. Y esto lo digo a cristianos y no cristianos. El mundo está vendiendo sin duda una imagen de lo que es ser inteligente y sabio, lo cual es medido por las relaciones que tienes, el medio en donde te desenvuelves, si tienes un buen trabajo, si tienes carro, si eres una mujer autosuficiente, si tienes estudios, si tienes conocimiento de ciertas cosas, si has salido adelante por tus propios méritos, si te divorciaste y pudiste sola. Dicen, es una mujer inteligente, es una mujer que supo tomar decisiones y ponerse como prioridad. Eso es lo que nos menciona el mundo, porque ¿cómo están también estas frases de empoderamiento femenino? ¿Sí o no? Que ven como una mujer inteligente a alguien que por su cuerpo y cara puede quitarle el dinero a un hombre. Ahora ya los llaman sugar daddy, ¿no? Así es mencionado. Y vemos cómo para el mundo la inteligencia es basada en cosas tan superficiales y esto solo muestra y nos comprueba una vez más que el concepto de inteligencia está tan pero tan corrompido que el pecar es ser inteligente para el mundo. El mentir es wow, te creyeron, no inventes, eres una maestra, supiste salir de cierta situación, qué inteligente eres. Pudiste engañarlos. El quedarte con una mochada en el trabajo, por debajo del agua, no hombre, comisionaste más porque fuiste inteligente y supiste hacer tratos clandestinos. Es que es muy inteligente, es muy abusada, ¿verdad? O la mujer que nomás está jugando con un hombre, haciéndole creer que sí va a andar con él, pero es para sacarle dinero. Y dicen, es bien lista. Es bien abusada esa mujer. Y así muchísimos más ejemplos que podríamos mencionar. Pero lo que realmente nos importa el día de hoy no es el pensar del mundo, sino ir a la palabra de Dios y ver que Dios nos quiere hablar y no permitir que ningún pensamiento del mundo esté llenando nuestros pensamientos y que no estemos comenzando a adoptar el pensamiento del mundo más que el consejo de Dios. Y el día de hoy esta enseñanza se llama Mujeres viviendo sabiamente. Y yo quiero que abramos nuestra Biblia y vayamos a Proverbios 1:7. Vamos a ver qué es la sabiduría bíblica, ¿verdad?
¿Qué es la inteligencia bíblica? Vamos a leer ahí. Proverbios 1:7. Díganme amén cuando todos lo tengamos. Amén. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo sé que muchas al escuchar este pasaje dicen, ya sé hacia dónde va esta enseñanza, porque estoy segura que la mayoría conoce este versículo. Pero yo sé que Dios quiere hablarnos de una forma más profunda el día de hoy para comprender la importancia de esta palabra. Vamos a comenzar viendo algunos significados, porque siempre creemos importante ver la raíz, ¿verdad? Para tener un poquito más de entendimiento. Esta palabra significa del hebreo jomak, ciencia, entendimiento, inteligencia, habilidad, experiencia y sagacidad. Esto en este versículo, eso es lo que significa la palabra sabiduría. Anteriormente estábamos hablando de las acciones que para el mundo son ser inteligentes, ser hábiles, sagaces. Pero vemos el contraste que hace la Biblia. La palabra de Dios nos dice que para comenzar a ser sabias, para comenzar a ser inteligentes, necesitamos una cosa. ¿Qué es esa cosa? Tener temor de Dios. Y este temer, muchas podríamos pensar al escucharlo, ¿verdad? Se puede creer que es tenerle miedo a Dios, pero vamos a ver en qué sentido nos dice esta palabra, este temer. Dice temor, del hebreo yirá, significa reverencia. Este es producido por la palabra de Dios y este temor restringe a las personas de pecar. Eso es lo que significa temor. Es un respeto a Dios, por Dios, reverencia, reconocer quién es Él, quiénes somos nosotras y quién es Él. Que es de un Dios todopoderoso y que es el creador y dueño de todo lo que existe. En resumidas cuentas, nos dice esta palabra que para comenzar a ser mujeres sabias debemos empezar por respetar a Dios, a nuestro creador, al que creó todo lo que existe con el poder de su palabra. Una persona que no puede reconocer a su creador nunca podrá ser sabio, jamás. Este es el principio de la sabiduría. Qué diferente concepto el del mundo al de la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí nos dice que respetar a Dios y sus mandamientos es lo mejor que podemos hacer. Y podríamos pensar, pues aquí todas tenemos temor de Dios porque ya hemos creído en el Señor Jesús y somos hijas de Dios. Pero ¿saben qué? Podemos ser hijas de Dios, pero sin sabiduría, ¿sabían? Podemos ser hijas de Dios sin crecimiento espiritual por nuestra falta de temor. ¿Sabían que la falta de temor puede hacer que no tengas obviamente crecimiento espiritual y que estemos estancadas? La falta de respeto a Dios, porque aun cuando hemos aceptado a Cristo, nos quedamos en una misma posición, en una misma condición, en nuestra manera de vivir y seguimos practicando cosas, mis hermanitas, que ya no deberíamos estar practicando, que a veces podemos minimizarlas, pero hablan de una falta de temor de Dios, de respeto a Dios y a sus mandamientos, aún estando en las iglesias. Cuando llegamos a Cristo, ¿qué nos pasa? Estamos muy emocionadas, felices, ¿verdad? Sentimos que Dios es nuestro todo, estamos deslumbradas por el amor del Señor, enamoradas. Al menos así me pasó a mí y yo creo que a muchas, quisiera pensar que a todas, ¿verdad? Que sentimos ese amor, nos deslumbramos, quisimos más de Dios y no queríamos hacer nada. Bueno, al menos a mí me pasó así, que yo recuerdo que cuando me hablaron de Dios y yo, wow, sí, todo, me decían, tú todo y tu Dios, tú y tu Dios. Así me decían, porque yo estaba, no hombre, pues todo el Señor. Y no me dejará mentir mi hermano que a veces me iba a los extremos y la verdad sí caía en legalismo, si le soy sincera, pero que tampoco está bien, ¿verdad? Pero no quería hacer nada que molestara a Dios. Estaba como que, no quiero hacer nada, quiero obedecer su palabra. Y yo creo que muchas, pudieron experimentarlo de esta manera. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos más tiempo? Muchas veces comenzamos a permitir ciertas cosas en nuestras vidas que sabemos que están mal delante de Dios y aún así las hacemos. Ustedes dirán, ¿de qué cosas estoy hablando?
Vamos a ver, y solo creo que voy a mencionar algunas, pero hay muchísimas cosas que podremos estar haciendo y minorizando, como el mentir. Sin el afán de juzgar, ni mucho menos, todos cometemos errores, pero me ha tocado presenciar, ver a cristianos delante de mí hacerlo, mentir. Y sé que podemos fallar y actuar a veces por impulso, y sé que sin duda alguna, en alguna ocasión, sin miedo a equivocarme, pudimos haber fallado en esto, todas, en algún punto. Pero deberíamos tener cuidado, el que esto ya no sea así, sino siempre respetar al Señor y a su palabra. En alguna ocasión tenía una conocida que iba a la carnicería y ya conociendo al Señor claramente, iba a la carnicería y pedía poquito porque no le alcanzaba para más. Entonces pedía poquito y se avergonzaba, y el carnicero ni en cuenta, pues el carnicero te vende lo que quieras comprar, ¿no? Y sin que le preguntaran nada, ella se justificaba y echaba mentiras. Y lo llegó a hacer 2, 3 veces. Echaba mentiras porque decía, ay, es que se me echa a perder, es que, o sea, y era como de, no había necesidad de mentir, ¿por qué mentiste? ¿Sí me explico? En cosas tan chiquitas. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Con quién preferimos quedar bien? ¿Se fijan? El carnicero le da igual lo que le compres, pero a veces preferimos quedar bien con el hombre que con Dios. Es una realidad. Y todos vamos creciendo. Pongo estos ejemplos, como les digo, sin afán de juzgar, son ejemplos prácticos en los que muchas veces podemos fallar. También me tocó presenciar el caso de un matrimonio que decía que se fueron a la playa y todo, y que no, hombre, súper bendecidos, porque en el restaurante les dijeron, oigan, ¿vienen a la playa por alguna ocasión especial? Y dijeron, sí, por nuestro aniversario. Ok, pues les vamos a dar una cortesía, que no sé qué. Y contaban, no, sí, ¿qué creen? Que nos dieron una cortesía padrísima. Y otra hermana dice, las bendiciones te seguirán a donde quiera. Y yo me quedé. ¿Saben cuál es el problema? Que faltaban 6 meses para su aniversario. ¿Cómo podemos decir que fue una bendición cuando conseguiste algo por medio del engaño? Y muchos podrían pensar, ay, no seas exagerada, ¿qué tiene de malo? Es una mentirita blanca. No hay mentiritas blancas, mis hermanas, y no es como por irnos a extremos, es ver la realidad de lo que nos dicta la palabra de Dios. ¿Había una necesidad de mentir? No. Sin embargo, a veces podemos estar tan ensimismados o ya tan acostumbrados a un cristianismo que creemos que ese tipo de cosas son bendiciones de Dios. ¿Ustedes creen que es una bendición de Dios conseguir algo de esa manera? Claro que no. Y muchas veces podemos estar pensando que sí lo es y vivir engañadas en mentiras, creyéndonos nuestras propias mentiras o no viéndolo tan grave. ¿Y saben? ¿Qué es lo peor de esto, mis hermanitas? Que esto nos está pasando en las iglesias, porque estoy hablando de cristianos. En el mundo, nosotros, aún en el mundo, ¿cuántas mentiras no echamos? ¿Sí o no? Se nos hacía fácil, pero nosotras ya no somos del mundo. Nosotras buscamos vivir sabiamente, es lo que debe de anhelar nuestro corazón. Y caemos en una falta de temor de Dios y perdemos la sensibilidad, de tal manera que si alguien nos dice que estamos mal al permitir estas mentiras, podemos pensar qué exagerado, qué legalista. Pero no es así, mis hermanitas. Dios quiere santidad en sus hijas, quiere que seamos justas, que seamos verdaderas en toda nuestra manera de vivir. No olvidemos que Dios es santo. Primera de Pedro 1, del 14 al 16. Dios es santo, mis hermanitas. Y a veces yo noto cómo, es Primera de Pedro 1, 14 al 16. Yo noto cómo muchas veces el cristianismo se ha hecho más ligero en muchos aspectos. Y empezamos a llamarle a lo malo bueno. Y eso no puede ser posible. Necesitamos entender y regresar a la palabra. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó
es santo, sed también vosotras santas en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Muchas veces, mis hermanitas, podemos olvidarnos de esto y caer en este conformismo, en vivir como antes vivíamos, pero más chiquito, ¿verdad? Si mentía 50 veces, pues ya miento 2, pero no es así. Muchas veces podemos estar cometiendo estas ligerezas estando en la iglesia, pero no creciendo espiritualmente. A veces podemos notar, es que no he crecido espiritualmente. Pregúntate, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Qué es lo que te está estorbando? ¿Qué estás permitiendo para no vivir una vida sabia, para no vivir una vida espiritual que vaya en crecimiento? ¿Qué es lo que estamos permitiendo? No comencemos a minorizar el pecado diciendo, no fue para tanto. Y quiero aclarar que estos ejemplos que di anteriormente de ninguna manera es con el afán de juzgar, sino que lo tomemos de ejemplo para cuidar nuestra manera de vivir bajo el temor de Dios. Porque la realidad es que todas estamos propensas a caer en esto y creer que nuestra vida espiritual está bien. Y miren, yo les voy a decir una cosa, todas estamos propensas cada día, las que trabajan, las que están en las escuelas, estamos propensas a permitir ciertas cosas, aún en el hogar. Estamos propensas, aún con los hijos. Pueden caer en estar echando mentiras, que porque son niños, ¿verdad? Cuidemos todo esto. Yo recuerdo que cuando trabajaba en Chenson, en una empresa, recuerdo que llegué a cometer varios errores haciendo cheques. Y cometí como 2, 3, la verdad. Entonces ya me daba pena porque era ir a decirle al jefe. O sea, no es como que tenían que saber para cancelar el cheque, para, hacer un trámite. Y en una ocasión, y pues mi jefe así como de, ya fueron mal, ya le fallaste, pues. Entonces yo dije, ay no, que me ponía bien nerviosa, la mano me temblaba porque ya sabía que le iba a regar. Y un día cometí un error, pero en el sistema, no en físico, sino en el sistema. No me acuerdo qué hice, que dije, ay no puede ser. Y dije, lo puedo esconder. O sea, sí te entra la tentación, claro que sí, siempre va a estar ahí puesta. Y dije, pues no se van a dar cuenta, ¿verdad? Uno puede pensar, va a estar en el sistema, ahí se esconde. Pero tuve esa lucha de decir, digo, no digo, ay, qué vergüenza, otra vez la regué, ay, no, Dios mío. Y dije, no, tengo que darle la respuesta a Dios. Y fui con mi jefe, con toda la vergüenza del mundo, y le dije, ¿qué crees? Cometí un error. Y ya me dijo, y Dios me dio una gracia tan bonita, porque Él me dice, siempre voy a preferir que me lo digas a después descubrir que me mentiste. Y fue bien bonito porque me trató muy bien y dije, es que es el respaldo de Dios. Pero bien lo pude haber no hecho. Y a lo mejor en algún punto de mi vida también, claro, como les digo, todas hemos caído en echar alguna mentira, aún siendo cristianas. Yo sé que lo pudimos haber hecho, pero el chiste es que estemos prestas a no caer en esto, a tener temor de Dios, porque muchas veces nos cuidamos de que no nos vean, que no se enteren, pero nos olvidamos del que nos está viendo todo el tiempo. Él sabe qué haces, qué hablas, qué piensas, sabe lo más profundo del corazón, aún lo que ni siquiera nosotras sabemos que tenemos ahí. ¿Sabían? Entonces, tenemos que tener ese temor de quién es Él, que Él está viéndonos. Muchas veces caemos en cuidarnos de todos y tememos más de las personas que de Dios. Nos importa más. Entonces, mis hermanitas, Dios quiere que estemos siendo mujeres que vivamos inteligentemente. Y eso no es posible sin el temor de Dios. Cuando nuestra manera de vivir no lo respetamos, demostramos que creemos, cuando en nuestra manera de vivir lo respetamos, demostramos y creemos en Él, vivimos bajo sus mandamientos, vivimos en obediencia, en donde sabemos que recibiremos la bendición de Dios, porque su palabra nos los dice y su palabra es sí y amén. Quiero que leamos juntas Deuteronomio 10 del 12 al 13. Deuteronomio 10 del 12 al 13. Necesitamos estar creyendo que su palabra es real, que Dios es real y que realmente es una realidad en nuestras vidas como mujeres cristianas. Dice, y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios?
mujeres, ¿qué nos pide el Señor nuestro Dios? Simplemente que le temamos, que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, que cumplas sus mandamientos y los preceptos que hoy te manda a cumplir para que te vaya bien. A una persona inteligente en el mundo, ¿sabes cómo dice que les va bien? Teniendo dinero, ¿verdad? Ese es el concepto, le está yendo bien. Puede estar en un hoyo de depresión, pero si lo ven con dinero, no, hombre, le está yendo, pero si es próspero. No, el bien de Dios es un bien perfecto, un bien hermoso, un bien verdadero en todos los aspectos de nuestra vida, porque nuestra mirada está en Él y en su voluntad. Claramente, mis hermanitas, el obedecer cuesta, no es fácil. Cuesta tomar decisiones firmes, cuesta ir en contra de la corriente de este mundo, pero si tememos, respetamos el nombre de Dios ante cualquier cosa, escúchenme bien, ante cualquier cosa, ante cualquier persona o ante cualquier circunstancia, Dios nos va a bendecir. Y vamos a vivir de una manera, créanme, que verdaderamente inteligente, porque verdaderamente ser inteligente es vivir bajo la voluntad de Dios. De esa forma es como nos va bien. Si se fijan, todo lo que está escrito es para nuestro bien. Es la realidad. Aun cuando nos cuesta porque traemos esta lucha con la carne, ¿verdad? Que de repente quiere salir, quiere brincar, pero hay que apaciguarla. Hay que alimentar más al espíritu. Hay que ser inteligentes. La sabiduría verdadera no se encuentra, mis hermanitas, de ninguna manera en la educación terrenal. Y no les estoy diciendo que no estudien, es bueno estudiar y si lo pueden hacer, háganlo. Pero la sabiduría verdadera, la sabiduría de la palabra de Dios, la que viene de lo alto, no se encuentra en la educación terrenal. Ni aunque estudies maestría, doctorado y bueno, te eches 5 carreras. Ahí eso no te va a hacer sabio. No se encuentra en la inteligencia humana, sino en nuestra relación con Dios. Cuando entendemos quién es Dios, mis hermanitas, y lo reverenciamos, lo respetamos, estamos dando el primer paso hacia la sabiduría divina. Es como el cimiento sólido sobre el cual estamos construyendo nuestras vidas. Nosotras, mis hermanitas, que ya hemos sido redimidas por Dios, que tenemos a su Espíritu Santo en nosotras, ¿qué debemos de anhelar? ¿Cuál debe de ser nuestro mayor anhelo? Vivir para Dios. Vivir sabiamente. Muchas de nosotras, sí o no, ya hemos probado qué es lo que es estar allá afuera. Hablando del mundo, donde hay una falta de respeto a Dios impresionante, donde lo menos que tienen es temor de Dios y cada vez lo vemos más en decadencia y más perversión y más desobediencia al Señor. Y en ellos, claramente nos sorprende. ¿Qué nos va a sorprender del mundo? Ellos van en decadencia espiritual, ellos no tienen vida en el espíritu, pero nosotras ya hemos sido vivificadas. Nosotras no podemos estar viviendo una doble vida, alejadas de Dios, en la iglesia, pero alejadas de Dios. No puede ser, queriendo complacer a todo el mundo. No podemos decir, es que sí quiero complacer al mundo, pero también a Dios. ¿Verdad que eso no se puede? Quien sirve, no se puede servir a 2 señores. Esto no puede ser. Necesitamos preferir el temor de Dios sobre todas las cosas. Miren, y muchas veces aún decimos, no, pues sí, yo prefiero a Dios, pero les voy a decir una cosa, es tan sutil cuando dejamos y permitimos ciertas cosas que sin temor a equivocarme, se los digo, yo sé que muchas le hemos batallado en eso y yo se los digo, muchas también agregándome, porque cuántas no nos ha martirizado en algún punto o nos ha frustrado el pensar que piensan mal de nosotras. ¿Sí o no? Es que va a creer que soy. Es que de seguro porque dije, a ver si no me ve mal. ¿Cuántas? No me levanten la mano, pero yo sé que sí, porque nos ha pasado. Y nos preocupamos tanto y nos quita tanto la paz el pensar que si piensan de nosotras, que si la verdad sí pasa, pero a ver, ¿por qué no nos preocupamos así por lo que Dios piensa de nosotros? ¿Verdad que a veces nos falla? A veces decimos, no, que no piensen, quiero cuidar, que piensen que estoy así. Y nos cuidamos tanto, pero Dios lo ve todo. Dios lo ve todo, es la realidad.
Y Dios me hablaba mucho en esta enseñanza, porque muchas veces podemos caer sin darnos cuenta en esto y aparentar ciertas cosas que no son, incluso cierta espiritualidad que no tenemos delante de los hombres. Pero Dios conoce el corazón. Y en verdad que yo le decía a Evelyn que oré por este tema, oraba, y de verdad que de repente decía, bueno, a ver, ¿qué tema? Y yo sentía que no recibía ningún tema. Yo, Señor, háblame de verdad. Y este tema fue así como directo, y le dije a Evelyn, ya tengo la guía del tema. Porque dije, es un tema que sé que va a ser bendición para mí y para muchas. Porque es un tema que muchas veces se esconde entre nuestro cristianismo, que se pasa desapercibido, que se toma muy a la ligera. Y no, mis hermanitas, de verdad, para mí es muy importante como que recordemos quién es Dios. Para mí fue muy importante, y yo sé que también para ustedes, recordar dónde estamos paradas, cómo nos estamos conduciendo. ¿Hemos olvidado que Dios nos ve? ¿O nos importa menos? Nos importa menos el que Dios nos esté viendo, pero hay que cuidar la imagen delante de las personas. No, mis hermanitas, que Dios nos perdone, porque muchas veces podemos caer en eso. Todas, no lo estoy diciendo de manera de juicio de nadie, yo me estoy incluyendo. Todas podemos caer en eso, pero el Señor es tan bueno que nos pone un alto y nos está hablando. Gálatas 1:10. Vamos a Gálatas 1:10. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. De verdad, mis hermanitas, necesitamos examinar nuestro corazón y ver qué es lo que busca nuestro corazón. Si buscamos agradar a los hombres o buscamos agradar a Dios. Hay situaciones que nos pueden causar mucho conflicto y mucha impotencia y mucho de que a veces nosotros queremos aclarar las cosas, ¿verdad? O decir, no, es que no fue así. Oh, es que no es cierto, me están levantando una calumnia. Yo qué sé. Pero tenemos que tener paz en nuestro corazón, que Dios lo ve. A veces queremos comprobarle más al hombre que a Dios. Dios lo ve. Y saben, es algo que yo he aprendido y que lo sigo aprendiendo, a descansar y decir, Dios sabe la verdad, Dios conoce la intención de mi corazón, tengo que descansar, tengo que tener paz, dejarlo en manos de Dios, ¿verdad? Y no buscar estar dando explicaciones, porque ¿cuántas como mujeres? Muchas somos dadas a siempre querer dar explicaciones, ¿sí o no? Es que fue por esto, es que hice esto por tal cosa, y siempre nos estamos como que justificando. Ya, descansemos, Dios sabe la verdad. No queramos, Dios se va a encargar de sacar todo a la luz, porque no hay nada oculto que no haya de salir. Entonces tengamos paz en eso, tengamos paz, y que nuestro anhelo no esté en querer agradar al hombre o tener más temor del hombre que tener temor de Dios. Necesitamos examinar nuestra vida espiritual, que si hemos permitido ciertas cosas y nos hemos estancado por falta de temor de Dios, revisemos aquellas cosas que no nos están pareciendo tan graves. ¿Y saben qué puede pasar cuando empezamos a ver no tan grave cierta cosa? Ciertas cosas puede estar pasando que realmente no estamos comprendiendo la santidad de Dios. Y muchas veces estamos sobreponiendo nuestra opinión ante la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice, tal cosa es pecado. Ay, pero yo digo, mi opinión es que no es tan grave, ¿verdad? Cuida tus conversaciones. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero yo digo que este tema no es tan delicado, no es tan grave, ¿verdad? Y comenzamos a permitir ciertas cosas y nos olvidamos de la santidad de Dios, y muchas veces sobreponemos nuestra opinión ante la palabra de Dios y de verdad pensamos que estamos bien. Esa es la cosa, que pensamos que estamos bien. Proverbios 3:7, vamos a leer Proverbios 3:7. Dice, no seas sabia en tu propia opinión, más bien
teme al Señor y huye del mal. No seas sabia según tu parecer. Filtremos nuestro actuar y nuestras decisiones bajo la lupa de la palabra de Dios. Preguntémonos, ¿en la condición en la que en qué condición me encuentro hoy? Las situaciones que estoy enfrentando el día de hoy son porque tomé decisiones bajo mi razonamiento o las he tomado bajo la sabiduría de su palabra, bajo sus consejos. Miren, yo pensaba cómo siendo cristianas no podemos darnos cuenta cómo a veces cómo no estamos viviendo en el temor del Señor. Por ejemplo, ¿cuántas veces actuamos con orgullo en el corazón, con soberbia? Simplemente veamos el caso de las casadas. Muchas de nosotras o muchas veces podemos decidir no obedecer a Dios. Y se escucha feo, pero nos vale lo que dice la palabra de Dios cuando estamos enojadas. Aunque sabemos que está mal el berrinche que estamos haciendo, ¿verdad? El enojo que tenemos. En ese momento no ves más que tu dolor, tu enojo, tu molestia y te olvidas de lo que dice la palabra de Dios. Nos podemos olvidar de la palabra de Dios y decidimos hacer la ley del hielo al esposo. Son solo ejemplos. Espero que no le hagamos nadie aquí la ley del hielo al esposo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Conocemos bien este versículo, yo creo que hasta nos lo sabemos de memoria. Pero ¿cuántas estamos enojadas y sobreponemos nuestro enojo ante el temor de Dios en ese momento? Podemos gritarle a nuestros esposos o incluso a cualquier otra persona, hablándolo también a las que no están casadas. Y sabemos que es un comportamiento que no le agrada a Dios y que Dios dice, no le faltes al respeto a tu esposo y lo estás haciendo y te vale. En ese momento lo dejas salir, ¿verdad? O puedes pensar, al rato me arrepiento y le pido perdón, ya sé que nos vamos a arreglar. Pero hay que tener temor de Dios. Y decidimos no obedecer la palabra cuando hacemos esto y nos lleva a actuar como necias y no como sabias. Nos empeñamos en actuar con molestia, a hablar ásperamente, a desesperarnos. Y no tenemos ni poquita paciencia y terminamos en grandes conflictos en el día a día. Y no solo hablando en el matrimonio, sino en todas nuestras relaciones, aún laborales, en la escuela, con vecinos, etcétera. Y yo, por ejemplo, les hablaba de este ejemplo de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y cuántas, aún sabiéndolo, se van a dormir enojadas con el esposo, sabiéndolo? Porque sabes que Dios dice, no hagas esto. Y dices, sí, sé, pero pues ni modo, ya, así pasó y mañana me arreglo. Pero el temor de Dios, es decir, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que me estás viendo y que esta actitud no te está agradando. Y yo no le estoy diciendo que somos perfectas. En algún momento nos equivocamos, nos dejamos guiar por nuestra carne, fallamos, estamos ahí en la lucha. Yo no estoy diciendo de perfección, yo estoy hablando de que le echemos ganas, que pongamos más atención en estas cosas, que en el momento en que se venga ese momento de enojo con cualquier persona, con tu vecino, te acuerdes y digas, tengo temor de Dios y sé que no puedo reaccionar igual que Él, porque a mí se me demanda más, porque yo soy la cristiana, ¿verdad? Yo no me puedo, pues yo les contaba, ¿no? De alguna vez de mi vecino, que mis vecinitos bellos, que gracias a Dios salimos muy bien con ellos, pero de verdad, son los vecinos más duros que me han tocado. Una cosa de veras que me daban ganas de contestarle y me decía, una familiar me decía, ¿qué? ¿Por qué? Pues dile, no le tienes miedo. Y en tu carne dices, no le tengo miedo, pero sí al Señor, me da temor de que sé que voy a fallarle. Y le dije, mira, no le tengo miedo, pero sé que si yo respondo igual que ella, el Señor me va a mandar a pedirle perdón. Y pues lo voy a ir con el rabo entre las patas, como dicen, a pedirle perdón y a llevarle una canasta de frutas o algo así. Entonces, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de si lo sabes, seamos obedientes? Y ganas no me faltaban, de verdad. En la carne es, o cuántas hemos hablado impulsivamente, ¿no? Que después decimos, chin, pues voy a tener que ir a pedir perdón porque ya gritoneé. Sí nos ha pasado, a mí me ha pasado que de repente digo, ay, ¿por qué dije esto?
porque regresaste mal por mal, ¿no? Porque dice la Biblia, no pagues mal con mal, sino vence el mal con el bien. Pero muchas veces, aunque lo sabemos que Dios lo dice, ya te dijeron algo que te hirió y tú respondes. Pero acuérdense, el temor de Dios te va a hacer actuar sabiamente. Esa es la manera en la que vamos a ser sabias. ¿Sí o no? Es mejor quedarte calladita. Al rato, hasta la otra persona sabe que estuvo mal, viene y te pide perdón y tú actuaste bien, en sabiduría. Y tú quedaste como la sabia, la prudente. Pero si te dejaste guiar por el enojo y no obedeciste y no tuviste temor de lo que Dios pensara de ti en ese momento, vas a quedar avergonzada. Es la verdad. ¿Y sabes cómo te van a conocer? Como no, hombre, con ella ni te metas. Ella es bien, luego se te pone al brinco, ¿verdad? No, ese no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos vean como mujeres sabias y que otras mujeres puedan acercarse y le podamos compartir cómo el ser sabias, ¿verdad? Mira, yo antes era bien gruñona, pero la palabra de Dios, el obedecerla, me hizo ser una mujer apacible, con paciencia. Me hizo ser una mujer menos agresiva, ¿verdad? Ya no desgreño, ya no más pellizco. No se crean, pero sí necesitamos obedecer esta palabra para ser sabias. Necesitamos poner atención. La palabra, Dios nos dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Ninguna mala palabra o palabras hirientes, porque a veces creemos que las groserías es lo que no debemos de decir. Pero también ¿qué es mal decir? Es mal decir, ¿verdad? Bendecir, bien decir. No, es mal decir. Cuando tú maldices no necesariamente tienes que decir groserías, sino que también cuando dices palabras hirientes, estás maldiciendo a alguien, estás diciendo palabras hirientes y te justificas diciendo es que me enojé mucho. Sí, pero Dios dice que se quite todo enojo y que no nos airemos, porque eso es sabio. Y podríamos decir, a mí ni muy enojada se me salen malas palabras o palabras hirientes porque yo soy bien calladita y todo me como, ¿verdad? De esas personas que se quedan con las cosas en el corazón. Pero ¿qué tal que las estás guardando tanto en tu corazón que ya está creciendo una raíz de amargura en tu corazón y eso no agrada a Dios? Y te aferras a sentimientos que no quiere Dios que tengas en tu corazón. Y vivimos como si ignoráramos que Dios ve lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, lo profundo del corazón, y a Él no lo podemos engañar. Y Dios sabe si a lo mejor tú nunca dices nada, siempre eres la que te maltratan a ti y tú no contestas, pero todo lo traes aquí. Y volvemos a una falta de temor de Dios porque pensamos que ante el mundo nos vemos las calladitas, pero acá adentro hay una lucha tremenda. Acá adentro estás con rencor, con odio, con cosas que a Dios no le agradan. No se trata de callarte las cosas. Se trata de tener temor de Dios, de saber que dice la Biblia, si tú no perdonas, yo no te perdono. ¿Sí o no? Hay que tener temor de su palabra y decir, no, Señor, yo sí quiero que me perdones, yo también la riego. Y a veces cuesta, yo no estoy diciendo que no, también me han costado mis perdones ahí, pero después también me acuerdo de que también me han perdonado, ¿verdad? Y entonces nos aterriza el Señor y nos dice, perdona. Pero muchas veces podemos comenzar a vivir una vida sin temor de Dios, permitiendo cosas que no agradan y que por el contrario, ¿qué? Nos alejan de nuestra comunión con Dios y nos hacen vivir una vida sin sabiduría. Proverbios 8:13. No, hombre, Proverbios está lleno, ¿verdad? Podría haber puesto muchos proverbios aquí, pero bueno, seleccioné algunos. Proverbios 8:13. Dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Nuestro corazón, mis hermanitas, ahora en Cristo, debe de aborrecer lo malo. Ya no debemos de estar participando. Miren, aquí hay muchas jovencitas. Amén, todas. Muchas jovencitas y están expuestas, por ejemplo, en la escuela, en la universidad, en la preparatoria o en sus trabajos seculares, están expuestas a estar permitiendo cosas sutiles por quedar bien.
y no están aborreciendo lo malo. Están ahí, se están riendo de un chiste que sabes que es en doble sentido, están ahí y están permitiendo ver cosas que no se deben de ver o burlarse de cosas que no se deben de burlar, y tú, por no quedar mal, puedes estar cayendo en reírte, aunque sea pero por temor a ellos de que se burlen de ti, quedas mal con Dios y no estás temiendo a Dios. Dices, al cabo a Dios no lo tengo aquí presente, ¿verdad? Aquí físicamente, pero a Él sí. No, Dios te ve en todo lugar. Muchachita, Dios te ve en todo lugar. Necesitamos cuidar, ustedes necesitan cuidar en esta edad, como no tienen una idea, esas pequeñas cosas. Oye, ¿qué onda? Dile al maestro que me enfermé, cúbreme. Híjole, ya pasé por ahí, mis niñas, ya pasé por ahí, sí se da. Entonces cuiden mucho eso, porque lo van a enfrentar. ¿Y a quién van a preferir? Que su corazón esté lleno del temor de Dios, que sean mujeres sabias. Reflexionemos sinceramente en esto. ¿Qué tanto nosotras estamos aborreciendo lo malo o qué tanto estamos permitiendo participar de lo malo? Reflexionemos. Nos molesta que nos confronten con la palabra porque sabemos que no la hemos estado viviendo. ¿Estamos despreciando el consejo de Dios? Leamos la parte B de este Proverbio 7:1. Dice así: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los necios, los insensatos, desprecian la palabra de Dios, desprecian el consejo, la enseñanza, la sabiduría. ¿Y ustedes creen que podemos ser cristianas que vivamos neciamente? Sí, sí las hay. Por eso es que esto está escrito en la palabra de Dios, para que nosotras prestemos atención y no terminemos siéndolo, mujeres necias. La manera en la que vivimos habla mucho de cuánto temor hay en nosotras. Si vivimos de pleito, con conflictos en todos lados, si nos las pasamos del chongo con nuestro matrimonio, todo eso habla de qué tipo de decisiones hemos tomado, si decisiones en sabiduría o decisiones en necedad. Porque la Biblia, la palabra de Dios, al obedecerla siempre nos va a llevar a la sabiduría, siempre nos va a llevar a estar bien, en bendición, no estar turbados del chongo y en conflictos y gritería. Eso no es vivir sabiamente, eso es vivir neciamente. Solo les digo que si seguimos sin querer recibir la exhortación, el consejo de la palabra de Dios y no nos rendimos ante el Señor en eso, que no queremos soltar, en obediencia y temor al Señor, no nos va a ir bien. Estaremos viviendo una vida con mucha falta de sabiduría, cometiendo muchos errores que nos pudimos haber ahorrado, muchos errores. Y qué triste que aún siendo cristianas, no podamos estar viviendo sabiamente y que no nos vaya bien. No hablando económicamente, claro que no, que el Señor nos puede prosperar económicamente, pero el ir bien va más allá que algo de riquezas, ¿verdad? Lo sabemos bien. Pero qué tristeza que siendo cristianas no nos vaya bien, teniendo un matrimonio sólido, familias sólidas, amistades sólidas, un trabajo de bendición en donde te conocen por ser una mujer sabia, por no obedecer la palabra. ¿Sabían que hay mujeres que tienen 40 años en la iglesia y siguen comportándose neciamente? Y tú las ves y dices, híjole, ya tiene muchos años en el Señor, pero ¿sabes qué? Nunca se paró a examinar esto. ¿Qué estaba permitiendo en su vida? Que la estaba estancando. A lo mejor el chisme, ¿verdad? Sin temor de Dios. A lo mejor cizaña, a lo mejor mentiras, cosas que pueden estar filtrando y como dicen del chiste, ¿no? Cuéntame para orar. ¿Cuál orar, verdad? Uno quiere el chisme. Entonces, a veces se puede cometer ese error y eso no te deja crecer espiritualmente porque siempre estás al pendiente de todos menos de tu vida espiritual. De verdad que el día de hoy el Señor quiere que miremos para adentro, para adentro. Dejemos el dedo señalador. Y así ya a mí me está tocando predicar esto y de verdad que es de mucho temor. Temor del Señor, porque yo sé que yo tengo mayor responsabilidad y yo de verdad que estoy mirando para acá y digo, Señor, ayúdame a tener más temor de ti. Necesitamos, ¿cuántas veces no sufrimos consecuencias por errores que cometimos por no conocer al Señor?
¿verdad? O por no afirmarnos en Cristo, o por no obedecer su palabra. El día de hoy podemos decidir terminar con eso y empezar a tener temor de Dios para buscar su sabiduría, para buscar las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas. Y ahora que conocemos al Señor, que estamos en sus caminos, tenemos esa bendición, esa guía, esa palabra, esa bendición de conocer, de estar aquí en una iglesia, de poder apoyarnos unas a otras, de poder estar creciendo en sabiduría. Tenemos ahora ese privilegio, aprovechémoslo, porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para aumentar sabiduría a nuestras vidas. De verdad que yo he estado meditando. De hecho, días antes de hacer esta enseñanza, yo estaba meditando sobre el temor de Dios y decía, Señor, pon tu temor en mí cada día y que realmente yo pueda ser una mujer de temor a ti en toda mi manera de vivir, que realmente sea real, que sea verdadero, que no sea una apariencia, porque al final Dios lo sabe y debemos de temer a su nombre, debemos de temer a su palabra constantemente, ¿verdad? Que constantemente su palabra esté en nuestra boca, en nuestra vida diaria, porque la realidad es que necesitamos vivir cada día para el Señor en sus mandamientos, buscando su voluntad. Y la voluntad de Dios para ti es que vivas sabiamente y que también puedas ser una mujer de bendición para tu familia, porque eres una mujer sabia. Deuteronomio 5:29, en palabra de Dios para todos. Se los voy a leer yo. Deuteronomio 5:29, en palabra de Dios para todos. Deseo que ellos me respeten, me teman y obedezcan siempre todos mis mandamientos. Así todo les irá bien a ellos y a sus descendientes para siempre. ¿Se fijan cómo el tú y yo, ser una mujer sabia, no solamente te bendice a ti, sino bendice generaciones? En nosotros tener temor de Dios y enseñárselo a los hijos o a las futuras generaciones es una bendición, porque entonces habrán más generaciones viviendo sabiamente en el Señor. El que nosotros andemos respetando los mandamientos de Dios bendice a multitudes. Y tristemente ahora lo que más enseña, ¿verdad? En la actualidad, incluso en el cristianismo, porque se ha metido mucho el materialismo, aún en las iglesias, trabajan duro para heredar a las generaciones comodidad y lujos. Trabajan duro para que sus hijos tengan lo que ellos no tuvieron, ¿verdad? Esa es la meta. Sin embargo, eso es un pensar necio. No estoy diciendo que esté mal si puedes darle una buena vida a tus hijos. Qué bendición si lo puedes hacer. Al contrario, es bueno. Pero qué hermoso es poder dejar un legado de lo que verdaderamente es importante y sembrar el hambre de la sabiduría de Dios en sus vidas, en nuevas generaciones, entendiendo que el mejor regalo que le puedes heredar a tus hijos y a generaciones, porque solamente, digo, yo que no tengo hijos, de repente digo, ay Señor, tú tienes un plan perfecto porque me ha permitido poder sembrar la palabra en muchos niños. Y yo veo su amor y digo, ay, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Gracias, Señor, porque me permites sembrar aunque sea un poquito, porque pues el trabajo es de los papás, ¿verdad? Pero un poquito en ellos y bendecir generaciones. Igualmente ustedes, aunque tengan hijos, pueden bendecir a otros, no solamente a sus hijos. Ustedes pueden ser mujeres que bendigan generaciones de una forma hermosa, entendiendo que el temor de Dios en el corazón es mejor que cualquier cosa que podamos obtener, porque solo así podremos vivir sabiamente, entendiendo el temor de Dios. Proverbios 15:16 dice, más vale tener poco con el temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Es triste, ¿verdad? Que muchas veces incluso vemos a cristianos peleando bienes. ¿No es cierto? Muchas veces se da en casos cristianos que pelean bienes, se dejan de hablar sin temor de Dios. Nosotros no buscamos lo terrenal, no buscamos lo material. Nuestra mirada debe de estar en la sabiduría de Dios, en lo eterno, en el temor de Él, sabiendo que lo que nosotros podamos tener en este mundo es para vida eterna.
Lo que podamos conocer del Señor, adquirir su sabiduría, es para vida eterna, porque dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Temamos al Señor ante cualquier acción que hagamos, temamos al Señor. Pero ¿cómo seremos esas mujeres que vivan sabiamente? Número 1, buscando a Dios con reverencia y humildad. Buscando a Dios con reverencia y humildad. Este punto es muy importante porque necesitamos quitar el orgullo del corazón y con humildad recibir la palabra de Dios en obediencia. Porque muchas veces el orgullo nos estorba para obedecer a Dios. Perdón. Dice Proverbios 15:33. Acompáñenme a Proverbios 15:33. En palabra de Dios para todos, se los voy a leer yo. Proverbios 15:33. Dice: respetar al Señor es una enseñanza sabia. Se requiere humildad para recibir honores. Y en la traducción, el lenguaje actual, dice: quien obedece a Dios gana sabiduría y disciplina. Quien quiere recibir honores debe de empezar por ser humilde. La humildad es algo que tenemos que tener sí o sí para poder tener temor de Dios. En primera instancia, reconocer quién es Él, en humildad. Reconocer quién es Él y buscarlo con todo nuestro corazón, dispuesto a obedecerle y a rendir nuestra voluntad a su voluntad. Entendiendo que su voluntad es mejor que la mía, por mucho. Pero hay muchos, cuando se antepone el orgullo en nuestro corazón, no nos deja obedecer a Dios porque nos creemos más sabios que Dios. Y no es así, jamás esto podría ser posible. Busquemos con mucho respeto al Señor y Él nos ayudará a vivir sabiamente. Necesitamos examinarnos y ver si mi corazón ha sido humilde, reconociendo que Él tiene mejores planes para mí que yo, que su palabra es mucho mejor que cualquier cosa, y sobre todo demostramos humildad cuando obedecemos. Sí, Señor, yo quería verde, pero tú dices que el azul es mejor. Sí, Señor, con un corazón humilde acepto tu voluntad, ¿verdad? Y tu corazón empieza a tener temor de Dios. Es el principio de la sabiduría. Número 2, estudiando su palabra. Proverbios, quisiera que lo leyéramos juntas. Proverbios 2, del 6 al 11. Proverbios 2, del 6 al 11. Dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te perseverará la inteligencia. Es en la palabra de Dios, mis hermanitas, donde encontramos verdadera sabiduría, la sabiduría de lo alto, no la humana. Solo en el consejo de la palabra de Dios es el más acertado, es el verdadero, el que nosotras podemos recibir, el correcto, el que sin temor a equivocarnos nos va a ir bien si le obedecemos, el que nos llevará a vivir como mujeres sabias, rendidas a los pies de Dios. Y entre más estudiemos su palabra y sobre todo la obedezcamos con el corazón humilde del que ya hablábamos, un corazón humilde y sincero, podremos conocer cada vez más al Señor y tendremos vidas que lo glorifiquen, andando siempre en el temor de Dios. Siempre en el temor del Señor. Pero si somos mujeres que no conocemos su palabra, ¿qué vamos a obedecer? ¿Qué vamos a obedecer si no sabemos qué obedecer porque no leemos la palabra? Necesitamos conocerle y eso va a poder ser cuando nos exponemos a ella,
cuando en verdad le buscamos. Sé que como mujeres, mis hermanitas, siempre hay mucho que hacer. Y en verdad que yo, como se los digo últimamente, me quito el sombrero para las mamás. Es un trabajo arduo. Tuve una probadita por ahí y dije, wow, esto es otro nivel, ¿verdad? Es un trabajo arduo, yo lo sé. Y que a veces la vida es muy acelerada. Pero necesitamos poner prioridades. Aún lavando los trastes, aún como sea que puedan, ¿verdad? Escuchando la Biblia en audio, hacer de alguna manera, poder no despegarse de su prioridad, de la prioridad que es Cristo, esforzándonos por conocer la voluntad de Dios por medio de su palabra. Pasar tiempos con Dios, orando mientras duermes al bebé, yo qué sé, ¿no? Digo, yo dando ideas. Van a decir, ay, tú ni eres mamá. Bueno, pero más o menos, 4 días me respaldan. No es cierto. Pero sí, necesitamos, ¿verdad? Conocer cada día los propósitos de Dios para mi vida, para tu vida. Y solo va a ser así, por medio de la palabra, que vamos a poder llenarnos de sabiduría. Proverbios, ¿verdad? Que es un libro lleno de sabiduría y toda la palabra de Dios. Es la única forma en la que vamos a poder hacerlo. Porque créanme que, las mamás, las que no somos mamás, las que estudian, las que tienen escuela, servicio, sirven, las que tienen muchas actividades y van al maratón y toda la cosa, créanme que para poder sobrevivir en este mundo necesitamos la sabiduría de Dios. Las que son mamás, ¿verdad? Simplemente para guiar a sus hijos, Dios de mi vida. ¿Para qué vas a estudiar? Sabiduría. ¿En qué trabajo? ¿Lo agarro o no lo agarro? Sabiduría. Necesitamos sabiduría para toda nuestra manera de vivir. Y la número 3 la número 3 porque son 4, la dije como si fueran 3, es escuchando la enseñanza y la corrección. Acompáñenme a Proverbios 15 del 31 y el 32. Proverbios 15 del 31 al 32. Dice así: el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Esto es algo bien importante, mis hermanitas. Para nosotras ser más sabias, necesitamos aprender a escuchar el consejo. Si no lo escuchamos y no lo entendemos, somos necias. Si no lo escuchamos, si no lo reflexionamos Señor, sí, tiene razón mi hermana. A veces la carne llora, ¿cuántos saben, verdad? ¿A cuántas las han reprendido y de repente se escucha como el bistec de que la carne está ardiendo, ¿verdad? Sí nos molesta a veces que nos puedan decir las cosas, pero por eso es lo que yo les decía, el punto 1, se necesita humildad para vivir sabiamente. Si tú no eres humilde para recibir un consejo que te están dando o para decir, sí la regué, sí es cierto, me estoy portando de tal manera, y sigues como, no, pues a mí se me hace que no fui así. No, es que sí, mira, le hablaste ásperamente a la hermana, yo te pido, cuídalo, porque si no, mira tu testimonio. Pues a mí no se me hizo que le hablé ásperamente ni me dijo nada. Pero bueno, si tú lo viste así, está bien. ¿Eso es humilde? No, ¿verdad? Y es por poner un ejemplo, porque podrían haber un montón. Pero tenemos que cuidar, escuchar el consejo y la corrección. Proverbios 9, 8 y 12. Vamos a leer ahí, Proverbios 9, 8 y 12. Necesitamos, mis hermanitas, quitar el orgullo. Ese nos estorba para ser sabias. La soberbia nos superestorba para ser sabias. Muchas veces podemos creer, es que yo tengo más años en la iglesia, ¿qué me va a venir a decir esta hermana que yo tengo 20 y ella tiene 10? ¿Cómo me va a venir a corregir? No, mis hermanitas, no podemos tener un corazón así. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. ¿Qué dice? Corrige al sabio y te amará.
Pero si corriges al necio, te va a aborrecer. De repente podemos actuar así, que le dices a una persona, mira, es que la situación, tú lo estás viendo en otra dimensión o tú estás viendo cierta situación y no es así. No, que sabe qué, y empiezas, ¿verdad? Puedes empezar con esa necedad, a que no quieres que nadie te diga nada, que tú estás en lo correcto, nadie te entiende, no saben cómo te sientes y comienzas, en vez de decir, Señor, muéstrame. Si alguien llega y te dice, ¿sabes qué? Eres medio soberbia. Ay, pues, ay, Dios mío, examina mi corazón y perdóname si estoy siendo así, no me había dado cuenta. Pero reconozcamos, si alguien te lo dice y no es así, te lo dijo por molestarte, yo qué sé, pues tú examina tu corazón de todas maneras, ¿verdad? No vaya a ser que sí estés con alguna situación así, pero siempre busquemos aceptar la corrección, porque eso nos va a traer sabiduría. Y más porque muchas veces aún el orgullo nos ciega, porque a veces hay personas que sabes que te aman y que te lo están diciendo porque te aman, que saben que sabes que están buscando tu bien, que no te lo van a decir en mal plan, sino te están diciendo porque te aman, porque quieren que crezcas, y aún así te ciega tu orgullo y no lo aceptas, y eso te convierte en un necio. Y aun cuando te lo dijera cualquier persona, tenemos que siempre tener una actitud de aceptar la corrección, porque eso nos va a llevar a la sabiduría. Número 4, tengamos comunión con Dios. Salmo 25:14. Quiero que lo lean conmigo. Salmo 25:14. Dice, la comunión íntima de Jehová, ¿con quién es? Con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima del Señor nos hará ser cada vez más temerosas de Dios, más sensibles a su voz. Nuestro crecimiento espiritual depende de la comunión que tengamos con Dios y qué tanto obedezcamos su palabra. Necesitamos rogar a Dios en oración que derrame de su sabiduría en nuestras vidas para vivir conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. Cuando venimos a la iglesia y escuchamos enseñanzas, Dios nos habla, ¿sí o no? Cuando dice, Dios me está hablando. Pero cuando tú en tu intimidad, en tu comunión con Dios, estás con el Señor, yo sé que Dios te habla más específicamente. A ciertas cosas o a ciertas cosas que tú le platicas, que tú estás orando, Dios te responde en lo íntimo y en lo secreto. Y en lo íntimo y lo secreto te hace comprender sabiduría, ¿verdad? Para tu vida, para esa necesidad que tú tienes. Es en la comunión íntima donde nos sensibilizamos más a Dios, donde aprendes a conocer más su voz. Y muchas veces decimos, ay, Señor, es que en verdad yo siento que nomás que no tengo sabiduría, pasan ciertas cosas y no sé cómo actuar. Digo que gracias a Dios para eso tenemos un pastor, ¿verdad? Que el Señor ha puesto, porque nos podemos acercar y preguntarle el consejo, ¿verdad? Y eso es una bendición. Pero si tú sientes que te falta sabiduría, pues Santiago 1:5. ¿Cuántos se lo saben? Santiago 1:5, vamos a leerlo. Dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué hagamos? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pidámosla a Dios, podemos pedirla a Dios y esperar en que si lo hacemos con un corazón humillado, con un corazón realmente humilde, con un corazón verdadero de que sí anhelamos esa sabiduría, Dios nos las va a dar, creyendo que nos las va a dar y la recibiremos. No perdamos tiempo teniendo comunión con el mundo. Busquemos tener tiempos más con Dios, comunión con Dios, y no nos dejemos distraer, mis hermanitas, por la vanidad que ofrece este mundo. Aún más nosotras como mujeres, porque les decía al inicio, ¿verdad? Este mundo nos empieza a bombardear, nos empieza a distraer, nos empieza a buscar que tengamos anhelos equivocados en nuestro corazón y empieza a crecer en nosotras, puede llegar a crecer vanidad en nuestro corazón. Vanidad que nos aleja de tener una comunión con Dios. Necesitamos como mujeres
como ya lo veíamos, ¿verdad? Toda la serie pasada, ponernos la armadura de Dios de tal manera que no permitamos que el mundo que esos pensamientos del mundo estén entrando a nuestra vida. Porque no es la voluntad de Dios. Dios quiere que tengamos más comunión con Dios, más deseo por Dios y no por el mundo. Y quisiera que leyéramos el proverbio tan famoso, Proverbios 31:30. ¿Qué nos dice? Proverbios 31:30. Este versículo, como mujeres, nos los debemos de saber de memoria. Dice: engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Y no estoy hablando de que como pues engañoso es el encanto y la belleza, pues mejor no me baño, no me peino, ¿verdad? Pues no se agarren de ahí, mis hermanitas. Sí hay que arreglarnos, hay que bañarnos, la pintadita, sí hay que hacerlo porque también es bueno, ¿verdad? Es parte de un orden como mujeres. Pero aquí nos dice que más que cualquier cosa física y pasajera, como lo puede ser el físico, que busquemos ser mujeres que tememos al Señor, porque eso verdaderamente es digno de alabanza. Yo puedo aquí verlas muy hermosas, ¿verdad? Pero de nada nos sirve si nuestra apariencia es muy bonita, si nuestro corazón no es agradable delante de Dios y no le teme. Eso no es lo que nosotras debemos de buscar. Debemos de buscar un corazón que agrade a Dios. Y que yo siempre les digo, bueno, algunos hombres me dicen que eso no es cierto, pero no sé si a ustedes les ha pasado, digo, que hay mujeres, que siempre les digo, es que sí pasa, que hay mujeres que a lo mejor físicamente, porque también pues hay una como un régimen, o se podría decir así como de belleza, de lo que es bonito y de lo que no, ¿verdad? Y de repente podrían decir, ay, esta persona, pues físicamente a lo mejor no es muy guapa, no es muy bonita, pero tú la conoces y se te hace bien bonita. ¿Les ha pasado o no? Yo soy la única que me ha pasado. Pero por su carácter. Díganme que sí les ha pasado. Y todos así. Es que sí se quedaron y yo, ay, creo que… No, a mí sí me ha pasado que conozco a una persona y es tan linda, su forma de ser tan amable, que digo, ay, qué bonita se me hace, ¿verdad? Aunque para otras personas digan, ay, no se me hace, el físico no importa, el corazón, ¿verdad? Hay un versículo que lo dice, ¿no? Que recuérdenme. Ajá. La palabra, ¿cómo? Perdón. El corazón alegre hermosea el rostro. Fíjense, viene en la Biblia. Entonces sí pasa. Y si no les ha pasado, pues yo no sé. No, pero sí, el corazón alegre hermosea el rostro. Imagínense. Por eso es que yo decía, es que sí pasa, sí es real. Es verdadero y lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros más que buscar nuestra apariencia física o ser muy bonitas o preocuparnos porque no estamos tan bonitas como tal o cual cosa o no tenemos tantas cosas como otra persona, hablando en lo natural y en lo vanidoso, busquemos siempre ese corazón que tema a Dios, porque ese verdaderamente es digno de alabanza. Y si en tu casa ven un corazón, tu esposo, tus hijos, tus vecinos, tus familiares ven un corazón que teme a Dios, entonces, ¿verdad?, serás digna de alabanza, como dice la palabra de Dios. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Busquemos con todo nuestro corazón ser mujeres de oración, mujeres apegadas a los propósitos de Dios, de tal manera que podamos en esta comunión crecer más espiritualmente en una vida llena de decisiones sabias bajo el consejo del Señor. Busquemos la palabra con humildad, con un corazón dispuesto, recibamos la corrección en amor y anhelemos una comunión más íntima con el Señor. Porque solo de esta manera podremos estar viviendo sabiamente, bajo el temor del Señor. Pónganse de pie, mis hermanitas. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados,
Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Perfeccionando qué? La santidad. Eso, mis hermanitas, la santidad en nuestras vidas es lo que debemos de buscar. Y solamente va a ser posible si verdaderamente nuestro anhelo es ser santas como Él es santo. Si nuestro anhelo es realmente vivir vidas en el temor del Señor y ser perfeccionadas en la santidad a la que hemos sido llamadas, en el temor del Señor. Nunca olvidemos que nuestro Dios es santo y nosotras debemos de santificarnos en el temor de Dios, llevando una vida santa a causa de que reverenciamos su nombre, respetamos su palabra y sus mandamientos, entendiendo que Él es nuestro Dios todopoderoso. Siempre filtremos, aunque otros mismos hermanos dentro de la iglesia, porque esto se mete en las iglesias, aunque mismos hermanos permitan ciertas cosas según su parecer, si tú lo filtras a la palabra y sabes que no es el consejo de Dios o no es agradable delante de Dios, tú no lo hagas, tú guárdate en el temor del Señor. Que Dios nos ayude, mis hermanitas, porque cada día es una lucha en este mundo. En este mundo tendremos luchas día con día para vivir en santidad, porque el mundo busca corrompernos. El mundo busca que nos alejemos del Señor y que estemos permitiendo cosas aún viniendo a la iglesia, que estemos con un corazón contaminado. Pero Dios quiere limpiarnos. Dios quiere que tengamos un corazón limpio para hacer su voluntad, para vivir en santidad, para no permitir ciertas cosas que pueden estar mermando nuestro crecimiento espiritual. Roguemos al Señor que nos ayude y que podamos pedirle perdón si reconocemos en nuestro corazón, porque de verdad que es para examinarnos. Yo misma lo digo, Señor, ayúdame de verdad a tener temor de ti en toda mi manera de vivir y perdóname cuando no lo he tenido. Que Dios nos ayude, mis hermanitas. Señor Jesús, venimos delante de ti porque sabemos que tú nos has dado esta palabra y queremos ser sensibles a ellas. Señor, yo te pido que en esta noche tú sensibilices nuestro corazón, que nos hables en aquellas áreas en las cuales hemos permitido cosas que no te agradan, pecados que no te agradan. Ayúdanos, Señor, porque no queremos vivir siendo ligeras, creyendo que no es tan grave, cuando tú eres un Dios santo, tú eres un Dios perfecto. Examina lo más profundo de mi corazón, del corazón de las que estamos aquí, y háblanos. Perdónanos cuando hemos caído en quedar mejor con el hombre que contigo. Perdónanos cuando hemos preferido otras cosas de este mundo, y limpia nuestro corazón. Santifícanos. Ayúdanos a no rebajarte, a no pensar que no es tan malo cuando sí lo es. Te pido, mi Dios, que tú obres en esta noche en cada uno de nuestros corazones y que tú nos permitas vivir sabiamente, que podamos ser mujeres que estudiamos, que oramos, que tenemos un corazón humilde, que aceptemos la corrección para crecer. Ayúdanos, Señor, a tener una comunión más íntima contigo y perdónanos si la hemos dejado de lado por las cuestiones de esta vida, por lo atareado que puede ser. Te pido que nos ayudes, Señor, a priorizar, a ponerte en primer lugar, entender que necesitamos quitar todo lo que está estorbando para vivir una vida en santidad, una vida que te agrada, una vida sabiamente. Ayúdanos a tomar decisiones bajo tu palabra, no bajo nuestra opinión. Ayúdanos a cada día rendir nuestra voluntad a tu voluntad, Señor. Queremos vivir agradándote a ti, solo a ti, no a nadie más. Ayúdanos a descansar en ti, en tus promesas, en tu voluntad, en lo que tú quieres para nuestras vidas, porque tu palabra dice que tú tienes planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Te pido, Señor, que busquemos con todo nuestro corazón esos planes. Gracias porque tienes cuidado de nuestras vidas, hablándonos esta palabra, haciéndonos examinar aún esas cosas que se pueden filtrar. Que esta noche, Señor, podamos cada una de nosotros examinarlo, rendirlo a tus pies, quitando todo orgullo, y que cada vez, Señor, que vayamos a hacer algo que no te agrada, podamos frenarnos y que tu Espíritu Santo, Señor,
nos hable tan fuertemente que podamos detenernos en temor a ti y obedecer, quitar todo orgullo, anhelar más obedecer tu palabra, Señor. Nos rendimos en esta noche completamente a ti y a tu voluntad. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Que mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Dile: quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad. Y que mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti, hoy me consagro, pues cansado estoy de hacer mi voluntad. Dile: mi vida es para ti, mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Y quiero hacer tu voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti. Y quiero hacer tu voluntad. Dile: quiero hacer. Y quiero hacer tu voluntad. Y quiero hacer tu voluntad. Y quiero hacer tu voluntad. Sí, Señor, queremos hacer tu voluntad, ya no la nuestra. Nos rendimos a ti en esta noche. Nos rendimos a tus propósitos, a tu palabra, a tu voluntad, a tu guía. Ayúdanos, Señor, a rendir verdaderamente nuestro corazón y a comenzar, Señor, a examinar nuestro temor hacia ti. Que nuestra vida sea un olor grato porque vivimos en santidad. Que nuestra vida sea un olor grato porque te obedecemos. Gracias, Señor, en esta noche te doy por este grupo de mujeres que yo sé que están aquí dispuestas, Señor, para escuchar tu palabra. Te pido que las bendigas, que las guardes, que hables a lo profundo de su corazón cada día y que seamos un grupo de mujeres más y más santificadas para ti. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno con nosotras, porque nos permitiste conocerte, porque estamos aquí el día de hoy cuando podríamos estar en cualquier otro lugar, pero tú en tu misericordia nos permites estar aquí, en el mejor lugar, escuchando tu palabra. Te pido que bendigas este día, este tiempo, y que nos sigas hablando, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
mis hermanitas, pues quedamos despedidas. Que Dios las bendiga y nos vemos en la siguiente en 15 días, si Dios quiere. Dios las bendiga.